Hey a todos, espero se encuentren bien, se encuentren de la mejor manera. Este, la semana de hoy estuve, estuve reflexionando sobre un pasaje en la Biblia que está en Juan 6 y bueno, realmente quien me metió como la curiosidad de este pasaje era pues mi padre, que me había hablado de esta frase que dice Pedro, uno de los discípulos, dice, bueno, se las leo. Es que sí me la medio sé, pero pues no me la sé así tal cual, ¿no? Textual. Dice, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, esa frase, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y bueno, ya, ¿no? Como que vi que le dio como demasiada importancia pero o sea, no sé, como mucha importancia y yo me preguntaba cómo, o sea, sí, ¿no? Está padre la frase y todo, pero ¿y luego qué? Entonces pues me puse a leer qué pasaba ahí, ¿no? Y me encontré con que Juan 6 o sea, bueno, primero no iba a leer Juan 6, ¿no? O sea, primero solo leí la frase que está literal al final, está en Juan 6, versículo 68, o sea, está larguísimo, ¿no? O sea, de por sí cuando vi que era el 68 dije, no manches, o sea, no voy a leer 60 versículos, ¿no? Bueno, casi 70. Sin embargo, la verdad es que no se entendía como el contexto porque hagan de cuenta que Jesús se echa como un super speech, se echa un discurso casi casi y pues tenía que encontrar el contexto. Así que empecé a leer Juan 6 y lo estuve leyendo en la semana varias veces. No sé, o sea, me gustó mucho. O sea, creo que es de las narrativas mejor logradas que he encontrado en, en el Nuevo Testamento, digamos, ¿ok? No estoy seguro si en general como con el viejo, o sea, creo que en todo, o sea, es que literal es como una mini historia dentro de la Biblia, porque, por ejemplo, si leen ustedes otros libros, digamos, no sé, eh, Éxodo, ¿no? O sea, Éxodo es como la historia de Moisés y del pueblo de Dios, pero literal es larguísima. O si encontramos otras historias como el libro, no sé, en Reyes, ¿no? Donde hablan de Elías, el profeta Elías, pues igual, el profeta Elías es como una historia muy corta, de hecho, pero está perdida en el libro de Reyes, ¿no? Y, y, y creo que no es tan satisfactoria de leer como esta. Pero bueno, mejor pasemos a ver qué onda con Juan 6 en vez de que solo les esté contando. Pues Juan 6 pues igual, es que es genial porque se tiene como una introducción que empieza de los versículos del 1 al 21 donde, ¿qué sucede ahí? O sea, básicamente, o sea, es que es genial, o sea, perdón, no puedo expresar mi emoción. Es que lo leía varias veces y es chido, ¿no? Y, o sea, inicia, ¿no? Contexto, o sea, el contexto es que Jesús pues está con sus discípulos y hay un montón de personas que los están siguiendo, o sea, literal, un montón. La Biblia menciona que había mínimo, o sea, bueno, que había más bien 5,000 hombres. Y esto era sin contar a sus familias, o sea, no estaban contando a su esposa ni a sus hijos y normalmente consideremos que tenían muchos hijos. Entonces, o sea, había un montón de personas, ¿no? Que quieren 10,000 a lo mínimo, ¿no? Y pues Jesús andaba ahí con sus discípulos y este número de personas lo seguían.
y pues de repente se detienen, o sea, literal Jesús y la gente, o sea, Jesús se detiene en un monte y le manda a las personas que o sea, que se recuesten, o sea, que se sienten. Y les pregunta a sus discípulos, no, que oigan, que qué les vamos a dar de comer. Pero lo hacía como para probarlos, ¿no? O sea, era una pregunta a prueba. Y entonces ellos les decían, no, pues es que la verdad son muchos, Jesús, no nos va a alcanzar el dinero, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos dinero y la suma que yo puedo calcular ni siquiera alcanza. Entonces dice que uno de sus discípulos, Andrés, llega y le dice, no, pues aquí hay un morro que pues tiene 2 pececillos y 5 panes. Y le dice, pero pues bueno, eso no va a alimentar a toda la gente, ¿no? Y Jesús les dice, no, pues ustedes repártanlo. Y vas, ¿no? Que los discípulos lo reparten. Y entonces alcanzó, o sea, Jesús, claro, hizo un milagro. Y ese milagro fue que esos, ¿cuántos? 5 panes y 2 peces alcanzaron. O sea, alcanzaron para 5,000 gentes, sin contar sus mujeres y niños, ¿no? O sea, eran un buen de personas. Y ok, pasó eso. Y entonces hagan de cuenta que la gente que se alimentó, pues de repente como que se dio cuenta que había ocurrido un milagro, ¿no? O sea, fue como, no manches. O sea, acaba de pasar algo, pues algo increíble, ¿no? Eso, algo que no debió suceder. Entonces, pues hagan de cuenta que querían como, o sea, se dieron cuenta de, aquí lo voy a leer porque no sé cómo explicárselos bien. Dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, ¿qué pasó? Hagan de cuenta que los alimenta y se dan cuenta como no manches, o sea, pasó un milagro. Y dicen, este compa, este Jesús, es el profeta que tenía que venir al mundo. Recuerden que o sea, que en la Biblia siempre hay, hay, hay profecías, hay palabras que hablan de Jesús. O sea, no dicen explícitamente su nombre, Jesús, ¿no? Así tal cual, pero hablan de este Mesías, de esta persona, ¿no? Que iba a gobernar sobre el pueblo de Dios. Y estos compas, estos señores, se dieron cuenta de eso, que era él, y querían hacerlo rey, pero Jesús, pues Jesús no, o sea, se dio cuenta de eso y se fue de ahí, o sea, literal los abandonó, se desapareció Jesús y se fue al monte. Y bueno, lo más seguro es que Jesús estaba orando en el monte, porque normalmente cuando se iba solo Jesús a un lado, si nosotros leemos, pues vemos que estaba orando. Y, y bueno, ¿no? Después de esto sucede que sus discípulos se regresan a Capernaum y para regresar a Capernaum tenían que cruzar pues el mar y se fueron sin Jesús y dice que estaban ahí, ¿no? Estaban remando y remando y remando y no podían llegar porque había un gran viento que les impedía llegar y era tan fuerte el viento que alzaba las olas, ¿no? Las alzaba muy alto. Y entonces dice que pues ya era de noche y básicamente Jesús pues regresó con sus discípulos. Pero ¿cómo regresó? Regresó caminando en el agua, ¿no? Y pues iban literal era de madrugada yo creo, y iba caminando por ahí por el agua y sus discípulos lo vieron, se espantaron, pero Jesús les dijo, no teman, yo soy. Y se metió a la barca con ellos, o sea, Jesús se subió a la barca con sus discípulos y ya dice que inmediatamente después de que se subió con ellos, llegaron al lugar, ¿no? A Capernaum. Ahora, esto lo menciona porque literal dice que al otro día, o sea, ya cuando amaneció, pues la gente que Jesús había alimentado, pues despertó
y buscaron a Jesús, o sea, porque ellos sabían que Jesús no se había ido de ahí, o sea, Jesús se había quedado en el monte, pero no lo encontraron y se dieron cuenta y sabían que sus discípulos se habían ido, pero sabían que Jesús se había quedado, pero no entendían por qué Jesús ya no estaba. Entonces dice que fueron a buscar a Jesús y se fueron a Capernaum, justo a donde había ido Jesús y sus discípulos. Se fueron allá a buscarlo. Y ahora, ok, uno diría lo siguiente, ¿no? O sea, esa es la introducción, ¿no? O sea, es como tipo la introducción porque nos dice literal que, pues, o sea, qué estaba pasando, qué había sucedido y podríamos decir que a estas personas les pasó un problema. ¿Cuál era ese problema? No encontraban a Jesús. Ahora, les decía, podría decir, no, pues es que buscaban a Jesús porque querían a Jesús, pero adelante nos vamos a encontrar, o sea, con unos diálogos entre las personas y Jesús que dices, híjole, está fuerte, o sea, está fuerte este asunto. Les decía, uno cree que ellos buscaban a Jesús como, pues en plan bien, ¿no? Como, no, o sea, fue Jesús, tenemos que estar con él. Pero fíjense, o sea, literal, les voy a decir una frase que dice Jesús en un punto. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. O sea, nos está hablando de comida y literal no es broma, pero casi casi todo el tema de la central de esto que vamos a leer es la comida. O sea, todo gira en torno a la comida. Y entonces, miren, el chiste es que sucede lo siguiente. Se los voy a leer. Y hallándole al otro lado del mar, o sea, cuando la gente se fue a buscar a Jesús y lo encontraron en Capernaum, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y luego les dice lo que les dije, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. O sea, ¿qué está pasando? Esta gente no estaba buscando a Jesús porque vieron un milagro y era como, no manches, ese compa hizo un milagro, sino la gente realmente estaba buscando a Jesús porque el día anterior habían comido y ya no les había dado hambre, o sea, habían quedado satisfechos. Y Jesús lo sabía, o sea, Jesús lo sabía y les dice, o sea, no, no jueguen, ustedes no me están buscando porque, por otra cosa más que por la comida, ¿no? Y les dice esta frase que les leí y básicamente lo que significa es como tipo, pues, o sea, no esfuerces del todo tu ser en solo conseguir comida normal, ¿no? Sino busca la comida espiritual, básicamente. Y esa comida espiritual, ¿quién la da? Pues la da el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, recordemos contexto que en la Biblia se refiere a Hijo de Hombre en el Nuevo Testamento, ojo, Nuevo Testamento, hacia Jesús. Así se le hace referencia a Jesús. Jesús es ese Hijo del Hombre, ¿ok? Lo que significa que es un humano, o sea, pero bueno. Y, y Jesús dice eso, o sea, no trabajen por la comida normal, sino trabajen por la espiritual. Y esa comida espiritual se las va a dar el Hijo del Hombre, o sea, se las voy a dar yo, básicamente. Y luego dice, porque a este señaló Dios el Padre, o sea, ¿por qué? ¿Por qué yo les doy esa comida? Pues porque, pues básicamente es como mi labor, ¿no? Es como lo que Dios Padre me dio. Entonces, eso le dice Jesús. Y sucede algo muy extraño, o sea, porque les dice eso y la gente le responde lo siguiente.
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, como que ellos captaron inmediatamente, ¿saben? O sea, ellos entendieron de inmediato. O sea, como, ok, tú nos exiges que no sea como el asunto de la comida, pues ok, a ver qué hacemos. Y Jesús les dice lo siguiente. Jesús les revela la obra de Dios. Ellos le preguntan cómo ponemos en práctica la obra de Dios, o sea, cómo lo hacemos. Y Jesús les contesta cuál es la obra de Dios y les dice que básicamente les dice lo siguiente, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, Jesús les dice, la obra de Dios es que ustedes crean a quien mandó Dios. Y ellos le contestan, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, literal esta gente lo está captando todo. O sea, porque como leímos desde hace rato, desde lo de trabajad, no por la comida que perece, sino la que permanece, eso es básicamente un... es como un estatuto, es una postura en la que Jesús está diciendo, a mí Dios me mandó. Yo soy mandado de Dios y doy la comida espiritual. Y luego les dice esto de, esta es la obra de Dios, el que cree, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, Jesús está diciendo, la obra de Dios es que crean básicamente en mí, ¿ok? Y esta gente le pregunta, ok, quieres que creamos en ti, pero ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? O sea, ¿qué milagro nos haces para que digamos, ah, este compa viene de Dios? Y, y entonces, eso es lo que le piden, o sea, le piden pruebas básicamente. Y luego sucede que la gente sigue hablando y le dicen a Jesús, le cuentan a Jesús básicamente que sus papás de ellos, sus antepasados más bien, con Moisés en el libro de Éxodo de la Biblia, pues estaban en el desierto, ¿no? Y en el desierto no tenían que comer, pero Dios les dio maná. Y recordemos que el maná era como este pan extraño que caía del cielo. Y ellos le dicen, oye, pues mira, nuestros antepasados comieron pan del cielo. Y entonces, o sea, básicamente le estaban diciendo, o sea, esa fue la señal que, que hubo en su momento, ¿tú qué señal nos puedes dar? Y es muy raro, ¿no? O sea, es muy extraño porque estas personas siguen clavadas en el tema del pan, o sea, siguen clavadas en el tema de la comida que leímos hace rato. Aun cuando Jesús, o sea, Jesús sí está como hablando de eso, pero ya no está en el tema central de la comida, pero ellos siguen ahí, o sea, se quedaron ahí atrapados. Y, y recordemos que Jesús hace rato les dijo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comiste pan y os saciaste. O sea, ¿qué onda? O sea, y lo peor de todo es que la gente que comió el pan al inicio del capítulo, literal presenció un gran milagro, un milagro donde o sea, dos peces y tres, no, dos peces y cinco panes se multiplicaron y le piden señal a Jesús aún así. Y bueno, ¿no? O sea, luego Jesús les contesta básicamente, ok, Moisés les dio pan normal, o sea, eso era pan normal. Y se murieron sus antepasados, o sea, se comieron eso y se murieron. Pero hay un pan, hay un pan que Dios da, y ese pan es un pan verdadero, es un pan que viene del cielo y sobre todo es un pan que da vida. O sea, literal eso es lo que les dice Jesús, es un pan que da vida al mundo. Y entonces la gente como que comprende eso, o dice, ok, Dios nos va a dar un pan que nos va a dar vida. Y le dicen, Señor, danos siempre este pan. Y entonces, o sea, es que neta es como, wow, o sea, en serio, me emociona leer esto. Porque la gente ok, como que la gente, yo lo veo como que acepta el discurso por un momento de Jesús, ¿no? Dice, ok,
tenemos que aceptar el pan de Dios y queremos ese pan. Y le dicen a Jesús, danos por favor ese pan. Y entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. O sea, es que no sé cómo pasarles mi emoción, pero o sea, literal Jesús les está diciendo, yo soy el mero mero, o sea, todo el capítulo Jesús está diciéndoles como yo soy el mero, o sea, yo soy el Mesías, soy el que reinará, o sea, no sé. Y se los dice porque ellos preguntan, danos el pan de vida. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, Jesús se les revela, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y les dice esto de, crees en mí, no tendrás hambre. Crees en mí, nunca vas a tener sed. Pero Jesús sabe, como ya leímos, que esta gente no cree en Él. O sea, literal esta gente no cree en Jesús. Y no creen en Él, a pesar de que Jesús ya hizo una gran señal. O sea, Jesús alimentó 5,000 personas, más de 5,000 personas. Y estos compas no la captan, o sea, no la captan y no creen en Jesús. Y luego viene o sea, Jesús empieza a decir después de esto un gran discurso. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Perdón que esté moqueando, es que ya hace frío. Y bueno, le dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. O sea, el Padre es quien lo envió, ¿no? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Resumen, ¿qué dijo? Porque es como trabalenguas. Lo que dijo Jesús es, ok, Dios Padre me da cosas a mí, o sea, Dios Padre le da cosas a Jesús. Y todo lo que Dios le da a Jesús viene a Jesús. O sea, naturalmente lo que se designó para Jesús va a llegar a Jesús, ¿ok? Y si algo no llega a Jesús, o sea, si algo no llega a las manos de Jesús, eso significa que el Padre no se lo dio a Jesús. Y ahora, Jesús quiere que quienes vienen a Jesús son aceptados por Él. O sea, eso es lo que dice al inicio. O sea, el Padre me dio algo y esas cosas que Él me dio van a venir a mí. Si no vienen a mí es porque el Padre no me las dio. Todo lo que viene a mí, yo lo acepto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y Jesús luego nos da razones, o sea, nos explica por qué hago esto, o sea, yo por qué acepto lo que viene a mí. Y dice, bueno, pues porque esa es la voluntad del Padre. Y Jesús, recordemos, vino a ser la voluntad del Padre, o sea, esa es la voluntad del Padre, lo dice, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, ¿qué es aquello que Jesús recibe? ¿Qué es aquello que el Padre le da a Jesús? Pues le da personas, básicamente, le da gente. Y esas personas somos nosotros. Y Jesús recibe a esa gente, los recibe y no los rechaza. Y dice que a estos los va a resucitar en el día postrero. O sea, el día postrero ya es cuando no muere, ya es cuando termina este mundo y Jesús los va a resucitar. Y, y también dice que la voluntad del Padre, o sea, es que todos los que vienen a Jesús y creen en Jesús sean resucitados.
Y esa es como otra gran revelación. O sea, si se dan cuenta, lo que acaba de decir Jesús es, como les decía, yo soy el mero mero, ¿no? Soy el que quita el pecado del mundo. Sin embargo, la gente, obviamente, no iba a recibir de buena gana esto. Porque, pues no, o sea, literal Jesús estaba diciendo algo muy intenso, o sea, algo muy fuerte. Básicamente Jesús estaba diciendo algo que le podría costar su vida. Y pues, de hecho aquí lo dice que la gente se enojó, o sea, la gente se enojó. Y se enojó a tal grado de que básicamente le dicen, murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, porque él, o sea, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? O sea, esta gente neta no entendía. O sea, no entendía. O sea, ellos decían, es que, o sea, ahorita adelante vamos a leer, paréntesis, adelante vamos a leer un versículo que dice que la carne nada aprovecha. ¿Y la carne a qué se refiere? La carne se refiere a nuestro cuerpo humano. Y se los dice Jesús, les adelanto esto porque es necesario, pero Jesús les dice que la carne para nada aprovecha en respuesta de que ellos querían una señal. ¿A qué se refiere esto? Si se dan cuenta todo el tiempo, la gente comió. Ok, su sentido es ahí, ¿no? El gusto. Comieron, sintieron que se llenaron. Vieron, vieron literal que se multiplicó el pan y los peces. Y escucharon también, o sea, escucharon que Jesús les hablaba. Y por ejemplo, en este caso que dice, no es Jesús hijo de José y de su madre a quien nosotros conocemos. O sea, ¿qué está diciendo ahí? O sea, otra vez nos está hablando de la vista. Nos habla de sentidos y cómo estas personas, o sea, estaban hablando de pruebas que ellos habían visto con su ser, o sea, con su cuerpo, señales de sus sentidos que su cerebro había traducido en información. Y ellos solo estaban clavados en eso, era como no, pero, o sea, es que, ¿cómo va a ser el pan del cielo el pan que descendió del cielo? Si ese tipo yo lo conozco desde que es morro, ¿no? O sea, no manches. O sea, cosas así, no se la creían. ¿Por qué? Porque la carne nada aprovecha. Ellos estaban atorados en lo que sus sentidos les permitían entender y no podían ir más allá. Y estaban en eso y no le creían a Jesús. Y es increíble porque todo el tiempo pareciera que el tema está en que Jesús hizo una gran señal y no le creyeron, o sea, no creyeron en él, ni siquiera porque hizo algo impresionante. Y Jesús lo dice, o sea, ustedes no creen en mí, ustedes solo quieren comer. Pero sigamos. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, o sea, no estén hablando esas cosas entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, perdón, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que todo aquel que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok, en resumen, porque sí está revoltoso, ¿qué dice Jesús aquí? Jesús les contesta ante lo que le decían de él, de que no, pues este compa es hijo de alguien, o sea, ¿cómo va a descender del cielo? Y se acuerdan que antes hablaba Jesús de la voluntad de Dios y que
la voluntad de Dios era que lo que Dios le daba a Jesús, todo eso fuera a Jesús y que Jesús lo recibía y todo lo que fuera a Jesús y creía en Jesús sería resucitado, pues Jesús continúa en esta línea narrativa y les dice que básicamente, o sea, de eso que les dije ahorita, que todas las personas que ven a Jesús y creen en Jesús y tienen vida eterna por eso, o sea, lo que les decía. Espérenme, perdón, es que estoy leyendo mal mi apunte. Perdón, una disculpa. O sea, de todo esto que les dije, o sea, decía Jesús básicamente lo que estaba diciendo es que nadie puede venir a él si Dios no se lo permite, ¿ok? Eso es lo que dijo Jesús. Sin embargo, continuó diciendo este rollo de ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, está fuerte, ¿no? Y dice, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Suena como algo bien X, pero en realidad está diciéndoles algo bien fuerte a las personas que no creen en él. O sea, Jesús le está diciendo a la gente que tiene enfrente de él, les está diciendo, ustedes no creen en mí porque ustedes no aprendieron del Padre. O sea, el Padre no les enseñó a ustedes porque no creen en mí. O sea, ¿por qué yo les estoy explicando esto de esta manera? Pues por lo que les leí. Lo que primero dice Jesús en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, tú no puedes llegar a Jesús si Dios Padre pues no te atrae a Jesús. Luego, versículo 45. Y, y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre viene a mí. O sea, tú no puedes ser atraído a Jesús si el Padre no te enseñó. Cuando el Padre te enseña, entonces, o sea, tú aprendes del Padre y básicamente terminas yendo a Jesús. Y si no sucede en estas cosas, entonces no hay manera de que creas en Jesús, no hay manera que tú llegues a Jesús y te acerques a Él. Y eso es lo que le estaba diciendo a estas personas, les estaba diciendo, no creen en mí. Y no creen en mí porque ustedes no aprendieron de mi Padre, ustedes no conocen a mi Padre, no aprendieron de Él. Y mi Padre no los ha traído a mí. Y sabes, esto es algo muy duro porque la gente, o sea, la gente, recordemos como contexto, venía de esta historia en la que Dios había elegido a esa gente como su pueblo y todo el tiempo les había dicho, ustedes son mi pueblo y todo el tiempo Dios había favorecido a esa gente y de repente que llegue alguien y te diga que todo lo que has hecho pues no sirvió de nada porque no aprendiste de Dios. O sea, es como si te dijeran como tú no crees en Dios y que toda tu vida no se haya ido a la iglesia o algo así raro, ¿no? Pues era como algo así, ¿no? Y recordemos que pues la gente judía, pues por ejemplo, les enseñan desde muy chicos cosas, ¿no? O sea, actualmente es un sistema religioso muy intenso. En su época de Jesús igual estaba muy intenso. Y pues imaginen en eso, o sea, todo lo que se formó tu vida, todo lo que giró tu vida alrededor, todos estos conceptos e ideas, de repente llega una persona y te dice, pues no, viejo, o sea, la verdad no aprendiste nada, no aprendiste de Dios, porque pues no crees en mí. Y pues claro que se enojaron, o sea, se enojaron así como, ¿qué te pasa, no? Y se enojaron. Y luego, después de que Jesús dice esto, Jesús reafirma lo que ya nos dijo. Reafirma que Él es el pan de vida y que básicamente pues todos los que creen en Él no tendrán hambre, no tendrán sed y tendrán vida eterna y que Él los va a resucitar. O sea, todo el tiempo se la pasa Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y luego les dice algo muy extraño, que es lo final, ¿no? Dice,
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, está diciendo, mi cuerpo es el pan, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí otra vez de nuevo, pues las personas se confunden, o sea, las personas no pueden ver más allá, no pueden ver más allá de sus sentidos, como ya habíamos mencionado, porque le dicen, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, Jesús estaba hablando en sentido, pues ahora sí que metafórico, ¿no? O sea, no era como que literal se lo iban a comer, a pesar de que Jesús dijo, yo soy el pan vivo, y si comen de este pan vivirán para siempre, o sea, y el pan que yo daré es mi carne. O sea, estos tipos no, o sea, no comprendían que no estaba hablando en el sentido literal que se lo iban a comer. Pero vemos, como les dije, este, este asunto de que ellos siguen clavados en sus sentidos, ellos no pueden ir más allá de lo literal. Y es el problema que han tenido desde que inició el capítulo. Y Jesús les dice, les responde después de que le dicen eso, como no manches, o sea, ¿cómo te vamos a comer? Y Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este pan que descendió del cielo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, ¿qué les dijo Jesús en respuesta? O sea, estos tipos le dicen, bro, ¿cómo te vamos a comer? Y Jesús les dice, si no comen de mí y beben mi sangre, no tienen vida. O sea, Jesús todavía se puso más radical. O sea, primero les dice como, ustedes no aprendieron de Dios. O sea, ustedes no creen en mí, ustedes no aprendieron de Dios. Y ustedes no tienen en vida si no comen y beben de mí. Y les dice, en resumen de todo lo que Jesús dijo, es que Jesús dijo lo siguiente, o sea, si nosotros nos alimentamos y bebemos de Jesús, tenemos vida eterna. Si nos alimentamos y bebemos de Jesús, pues nuestra vida es sostenida, o sea, nuestra vida se mantiene. Si nos alimentamos y bebemos de Jesús, lo que provocamos es que Jesús, o sea, perdón, lo que provocamos es que nosotros como individuos, permanezcamos en Jesús, o sea, nos quedemos junto a Jesús. Y al mismo tiempo, provocamos que Jesús se quede con nosotros, o sea, si nos alimentamos y bebemos de Jesús, básicamente nos quedamos con Jesús, ¿no? Nos quedamos juntos. Y sucede esto último, que me parece muy curioso, que dice que es como lo más importante a mi parecer. Jesús dice que si nosotros nos alimentamos y bebemos de Él, va a pasar como una clase de espejo. Verán, Jesús toda la Biblia se la pasa diciendo que lo que Él hace lo hace porque el Padre le dijo. O sea, Jesús no vive para sí mismo. No, Jesús no hace su voluntad propia, sino Jesús respeta y hace la voluntad del Padre. Y, y dice que si nosotros nos alimentamos y bebemos de Él, va a suceder algo igualito, pero con nosotros. Nosotros vamos ya no a vivir por nosotros, sino para vivir para Jesús. Y eso les dice. Y, y básicamente les dice, por último, recalca nuevamente que Él es el pan que vino del cielo. Y que si, o sea, que si comes de ese pan no te vas a morir como los antepasados, sino vas a vivir eternamente. Y bueno, dice lo siguiente, voy a continuar leyendo.
Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. O sea, concluye el discurso. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? O sea, recuerden que Jesús básicamente les dijo que ellos no habían aprendido de Dios. Jesús les había dicho, ustedes no creen en señales, o sea, ustedes solo quieren comer. Jesús les dijo pues varias cosas, ¿no? O sea, como, o sea, si no es conmigo, pues no van a tener vida eterna, o sea, y a la gente se le hizo algo duro, o sea, algo fuerte. Y aquí lo dice, ¿no? O sea, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, ¿qué sucede aquí? Dice, básicamente se ofende la gente y Jesús les dice, ¿esto les ofende? Y Jesús les dice, o sea, bueno, antes de paréntesis, recordemos que esta gente le pedía señales a Jesús, le decían, oye, ¿qué señal nos das para creerte que tú eres enviado de Dios? Y Jesús aquí les dice, o sea, no importaría si yo literal subo al cielo, o sea, literal, si ahorita me pongo a levitar y subo hasta el cielo y ustedes me ven subir al cielo, no importaría porque no lo creerían. Y aquí es lo que dice, a lo que les decía hace rato, de la carne para nada aprovecha, dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. O sea, ¿qué quiere decir? Que no importaría si vieran estas personas a Jesús volar, literal, o sea, volar al cielo. No importaría si lo vieran con sus ojos, porque no lo podrían creer, no lo creerían. ¿Cuál es la manera en que cree uno? O sea, siempre se dice en las iglesias que los milagros son para que la gente crea, para que la gente vea y crea. Sin embargo, esto no es verdad del todo. O sea, sí, la gente cree viendo milagros, pero la verdadera razón por la que cree no es porque sus ojos o sus sentidos percibieron algo eh, anormal en la vida cotidiana, sino porque el Espíritu te lo revela, o sea, el Espíritu de Dios te permite creer. Y es lo que Jesús decía antes, o sea, si el Padre no te enseñó y no aprendiste del Padre, entonces no puedes venir a mí. Es lo mismo, o sea, es, podemos decir que el Espíritu si no te enseña, si el Espíritu de Dios no te muestra cómo está la jugada, no importa si una persona se pone a volar en el cielo, tú no vas a creer. Y a eso se refiere con la carne, para en nada aprovecha, ¿no? Y luego Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, les dice, lo que yo les dije, si no te lo revela el espíritu, no la vas a captar. Y lo sabemos, o sea, nos dimos cuenta de eso porque estos tipos pensaban que se iban a comer a Jesús, seguían pensando en el pan y que, oye, pero ¿qué vamos a comer? Oye, pero es que tú eres hijo de tal persona. O sea, ellos no vieron lo espiritual, ellos se quedaron en la carne, ellos se quedaron en lo físico, lo que sus sentidos percibían. Y por eso Jesús les dice, hay algunos de ustedes que no creen. Voy a seguir leyendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, la gente se fue, o sea, literal, la gente después de esto se fue. Ya no volvieron con Jesús. Y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? O sea, les pregunta a sus 12 discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces ocurre este bello
versículo que les leí al inicio, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Me encanta el final. Perdón, es que me encanta. O sea, literal es un asunto de ustedes también se quieren ir y le dicen, pero ¿a dónde vamos a ir? O sea, no nos podemos ir porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y luego le dicen, o sea, nosotros creímos que tú eres el mero mero, o sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, y lo sabemos, o sea, ¿dónde vamos a ir si tú eres el indicado? Y me encanta lo que les dice Jesús. Les dice, no os he escogido yo a vosotros los 12. Y me encanta porque recordemos que Jesús antes estaba hablando de que, ok, nadie puede creer en Jesús si el Padre no se los enseña, si el Padre no se los permite. ¿Qué significa eso? O sea, significa que básicamente Dios es como si eligiera personas, ¿saben? Es como si Dios eligiera gente para que crean en Dios. Digo, en Jesús. Bueno, es lo mismo, pero para que crean en Jesús específicamente. Y me encanta porque Jesús les dice, no los escogí yo. O sea, es como genial. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo soy el Padre y yo los escogí a ustedes. Y porque yo los escogí, ustedes pueden creer en mí. Y, y eso es el pasaje, o sea, 70 y algo, 72, 73 versículos muy revoltosos, donde, donde Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. El que en mí cree tendrá vida eterna. Y es que incluso lo que le preguntaron a Jesús, o sea, ¿cómo hacemos las obras de Dios? Y Jesús en el discurso se los revela también, ¿no? Les dice que cuando uno cree en Jesús y come de ese pan de vida, pues termina siendo la voluntad de Dios básicamente. Y si uno termina siendo la voluntad de Dios, pues termina siendo las obras de Dios. Pero la gente no lo entendía. La gente se quedó atorada en lo físico, en los sentidos, en la carne. Se limitó a ello, aun cuando, saben, leemos esto y a veces son analogías o metáforas tan sencillas y parece increíble que la gente no lo haya comprendido, pero recordemos que solo el Espíritu revela. Así que, pues, si estamos oyendo esto o buscamos a Dios en lo individual, aunque no estemos oyendo esto, pues significa algo que seguramente es porque somos llamados, somos escogidos, somos enseñados por Dios, incluso si no hemos tomado una decisión específica de sí, como los discípulos, ¿no? De a dónde vamos a ir si tú eres el Cristo, o sea, creemos en ti, y, o sea, a lo mejor no hemos tomado decisiones así de drásticas, donde toda la gente deja a Jesús y uno se queda con él, ¿no? Pero el hecho de que seamos sensibles a estas palabras, que nos tomemos el tiempo para oírlas, pues nos indica eso, que somos escogidos de Dios, porque no podríamos tener esa sensibilidad si Dios no nos enseñase. Entonces, pues somos de Dios, o sea, somos básicamente de Dios.
porque nadie puede creer e ir a Jesús si antes el Espíritu de Dios no le enseña y lo elige. Somos de Dios, somos hijos de Dios como veíamos la vez pasada. Y pues quería compartirles esto, este, este tramo, esta porción, léanla con detenimiento. Y pues para finalizar, simplemente pues alimentémonos del pan de vida y alcancemos la vida eterna.